Gracias por ser todos una misma iglesia bajo un mismo espíritu. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo charlando con el Señor le pregunté, bueno, ¿qué vamos a predicar este domingo? ¿Con qué nos vas a sorprender, Espíritu Santo? ¿Qué querés compartir con tu iglesia? Y el Señor me dijo, no te he traído hasta acá para volver atrás. ¿Sí? Eso, a partir de eso, el Señor está ministrando mi corazón y espero que de alguna manera ministre el tuyo, ministre el corazón de su iglesia en conjunto, porque el Dios que hizo prodigios y milagros maravillosos, de los que hemos leído una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hoy día también estamos bajo la soberanía de ese mismo Dios. Él no se ha mudado ni ha cambiado su estructura ni su bondad. Entonces podemos esperar en fe en Él, vivir los mismos milagros y las mismas maravillas que Él ha hecho hace muchos años, ¿no? Entonces, no te he traído hasta acá para volver atrás, eso me decía el Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes a una palabra que está en Éxodo capítulo 13, desde el verso 17. Vamos a ir a leer una historia que seguramente la has leído y es la salida del pueblo de Israel desde Egipto, ¿no? Entonces dice Éxodo 13, 17, cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, o sea, no los llevó por el camino más corto. Ay, porque pensó, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto, porque el camino es cortito. No vaya a ser que nos ocurra alguna cosa y querramos dar vuelta ahí nomás porque no queremos enfrentar el lugar donde el Señor nos quiere. Porque esto no es una cosa al azar, era Dios mismo guiando al pueblo, a su pueblo elegido, por un camino. Y no lo llevó por el camino más corto, porque no quería que se volvieran atrás. Atrás estaba la esclavitud, atrás posiblemente estaba la provisión de comida diaria, pero en esclavitud. Ahí no podían alabar libremente, ahí no podían festejar al Señor libremente, ahí no podían caminar libremente hablando del Señor, porque eran esclavos de Faraón, ¿sí? Y el Señor estaba proyectando el Señor ya los veía en la tierra prometida, pero había que salir y no volver atrás. ¿Amén? Yo no sé en qué situación hoy te encontrás. Posiblemente sea alguna situación apremiante, alguna situación complicada, alguna situación de problema económico, de problema de salud o familiar, relacional. No es al azar que estés ahí. Posiblemente sea también parte de nuestro pecado, pero el Señor, que tiene control de todas las cosas, ha hecho o ha permitido que estés en ese lugar ahora. Y si estás en ese lugar ahí, el Señor no quiere que te vuelvas atrás a la esclavitud, al pecado de donde te sacó, de donde te redimió, el pecado que ya perdonó. Él no quiere que vuelvas a eso de ninguna manera. ¿Amén? Amén. Quiero que me acompañes a leer Hebreos 10, 38 y 39. Hebreos capítulo 10, 38 y 39 dice, pero el justo, nosotros, el justo por la fe vivirá. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice el Señor. Si se vuelve atrás, no será de mi agrado.
Y el 39 dice, pero nosotros, y esto es una declaración de nosotros, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Yo quiero que te pongas de pie. Ponete de pie si sos capaz de declarar esta palabra para tu vida, para tu familia, y en serio, y tomes en serio esto que quiere el Señor para ti. El Señor no quiere que vuelvas atrás. Si te ha sacado de un pecado, si te ha sacado de un vicio, si te ha dado la luz para arreglar y restaurar cuestiones, si te ha dado el favor de la misericordia renovada hoy, no quiere que vuelvas atrás. Y quiero que leas y declares conmigo este verso 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. En el nombre de Jesús declaro eso sobre tu vida y sobre la vida de esta iglesia. Esta iglesia no vuelve atrás. Amén. 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 Podés tomar tu asiento porque esto recién empieza. Qué lindo. Qué lindo que es el Señor. No volvemos atrás. Y vaya que nos ha sacado de cosas difíciles, y vaya que nos ha redimido de mucho pecado, de muchos errores. Entonces quiero que te acuerdes de esta palabra, que la anotes, que tengas, si tenés tu Biblia, que la señales. Esto es algo que tenemos que declarar en nuestra vida y sobre la vida de nuestros hijos. No volvemos atrás, porque atrás está la perdición, está la esclavitud, está quien no nos va a dejar ser libres adorando su nombre. Atrás está el pecado. Hoy somos redimidos. Amén, iglesia, amén. Vamos a salvar nuestra alma en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Bueno, volvemos a Éxodo. Qué historia apasionante. Y hay muchas cositas que volví a leer y el Señor volvió a recordarme. Y hoy es lo que quiero venir a compartir con vos. El verso 17 de Éxodo 13 dice que Dios los hizo ir por el camino más largo. Más largo. Y abro un paréntesis porque en el verso 19 de ese mismo capítulo, estoy en el capítulo de Éxodo 13, hay un acto que hace Moisés de honra a José. Él levanta los huesos de José porque José quería ser enterrado en tierra prometida, en la tierra del Señor. No quería quedarse en esa tierra que quizá lo trató bien, pero que no era su lugar, no era su casa, ¿no? Y qué lindo poder honrar la memoria de quizá quien no esté aquí, de nuestros papás, de quien te haya traído al Señor. Qué lindo es poder honrar esa memoria, ¿sí? Y seguir el legado de quienes nos enseñaron la palabra de Cristo, de quienes nos enseñaron, nos mostraron este camino, ¿sí? Eso es solo un paréntesis que quería mencionarles. Pero en el verso 21, sigo en el capítulo 13, 21 y 22, dice que el Señor, vamos a leerlo, durante el día el Señor iba delante de ellos, delante del pueblo que ya estaba saliendo de Egipto, iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. La nube para tapar el sol, porque recuerden que están caminando por el desierto. Y acuérdense, en sus años mozos, cuando caminaban por la arena de Necochea, cuando está a pleno sol, ¿te queman las patitas o no? Sí, bueno, el Señor hasta en eso fue generoso y maravilloso y los acompañaba con una nube para tapar ese sol tan poderoso del desierto. Entonces ellos podían caminar en una temperatura agradable. Y durante la noche los alumbraba con una columna de fuego
también recuerden que en el desierto hay mucha amplitud térmica y hace mucho frío de noche. Entonces, esta columna de fuego era para eso, además de alumbrarles el camino, porque el Señor quería que caminaran de día y de noche. En estos primeros días, Él necesitaba sacarlos rápidamente del lugar de esclavitud. Entonces quería que caminaran de día y de noche. ¿Sí? Por eso la nube y por eso el fuego. En ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. ¡Wow! Esto es maravilloso, porque no solo era una cuestión práctica, sino que el Señor mismo se manifestaba en esa nube, ya sea durante el día o la columna de fuego de noche. En ningún momento se apartó de ellos, del pueblo, esta manifestación de Dios. ¿Sí? Tenían que avanzar, tenían que caminar. Y su presencia, la presencia de ese Dios poderoso que los había reunido bajo el liderazgo de Moisés, empezaba a caminar con la presencia del Señor todos los días. Todos los días. ¡Wow! Qué lindo es que entendamos que nosotros hoy día también debemos cultivar esa presencia y debemos caminar con la presencia del Señor. Porque el pueblo, mientras no se apartó de la presencia del Señor manifestada en estas cosas visibles, el pueblo anduvo muy bien. Ahora, cuando empezó a quejarse, cuando empezó a mirar para otro lado, cuando empezó a dudar de los líderes, cuando empezó a pedir cosas que no había, ahí sabemos cómo le fue. Entonces, una cosa que debemos aprender de la palabra es que si esto lo trasladamos a nuestras vidas, nosotros también debemos andar en la presencia del Señor si queremos que todo nos vaya bien. Si queremos que todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, nosotros lo podamos disfrutar. Ya sin queja, ya sin mirar lo que no hay, ya sin apartarnos del liderazgo, ya sin en desunión, sino unido. El pueblo debía caminar unido, sin distraerse, sin distracciones. Debían caminar. Eso era el objetivo del Señor en ese momento. Debían caminar. Y se los puso re claro. Quizás hoy no tengamos esa columna de fuego a la noche ni la nube de día, pero tenemos mucho más que ese pueblo, mucho más, les aseguro. Tenemos la palabra escrita, con cada detalle de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y propósito. Por eso creo que tenemos que tomar ventaja de este tiempo en el que el Señor los tiene vivos hoy. Ventaja, tenemos que tomar ventaja. Gracias por el agüita. Quiero seguir la lectura en el capítulo 14 ahora. Y dice en el versículo 1, el Señor habló con Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar. Y ahí refiere un lugar. Y no les dice nada más. Después continuamos con la lectura. El Señor mismo está llevando al pueblo a un lugar contra el mar. Aparentemente a un lugar sin salida. O ante los ojos visuales a un lugar sin salida. ¿Sí? Porque digamos que los arrinconó contra el mar de fondo y el pueblo seguía caminando hasta este lugar, ¿no? Y uno se pregunta si uno pudiese
sacar lo que conocemos de la historia, si uno pudiese preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué hiciste algo tan raro? Los llevaste a un camino sin salida, ¿no? ¿Y cuántas veces aparentemente en nuestra vida tenemos un camino sin salida, en el cual estamos parados preguntándonos, ¿y ahora cómo se sale de esto? Yo me imagino que el pueblo, más allá de tomarlo con humor o no, se habrá preguntado, Señor, ¿a dónde nos trajiste? Porque por allá viene la polvareda de los egipcios y acá hay un mar. ¡Hay un mar! ¿Cómo salimos de esta? Me imagino cómo lo habrán interpretado o interpelado al líder Moisés, a su familia. Qué fea debe haber sido esa situación. Qué impresionante tiene que haber sido eso. Y dice más el Señor, en el versículo 4 dice que además de llevarlos a este lugar, a este camino sin salida, además de eso, voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga. Voy a dejar que el enemigo se acerque mucho. Ustedes lo van a ver ahí sobre la colina. El enemigo se les va a acercar mucho. ¡Wow! Pero lo que realmente el Señor estaba haciendo es algo maravilloso. El Señor se estaba haciendo conocido al enemigo de él, a su propio enemigo. Si él dejaba que solo caminen por el desierto, no hubiera habido algo tan enorme como es dividir un mar por la mitad, para pasar en seco. El Señor lo que estaba haciendo es traer al enemigo a tu situación, a la situación en la que estaba el pueblo, para que el enemigo mirara cómo Dios se iba a glorificar. Y dale un aplauso al Señor porque es maravilloso su plan. Sus planes son maravillosos. Sus planes, Él se iba a glorificar y quería que el enemigo lo mirara para que Él también supiera que es Dios Todopoderoso, que es Dios Todopoderoso. Él se iba a glorificar y glorificar es dar honra, darle el lugar que el Señor se merece. Cantábamos recién, Él es digno y Él es el único digno de nuestra honra y de nuestra alabanza. Él es el único digno. Entonces, honremos al Señor, no importa la situación apremiante en la que estés hoy. El Señor se glorificará en eso tan complicado que vos ni yo podemos arreglar. Ya sea que estés en una situación en tu matrimonio que decís, yo ya no sé cómo arreglar esto, yo ya no sé qué hacer. El Señor se va a glorificar. El Señor te tiene en ese lugar y te tiene rodeada del enemigo por algo. El Señor se va a glorificar en esas situaciones. Estás enfermo y estás pidiéndole al Señor que te sane, que sane a alguno de tus hijos. Y vos estás obviamente muy preocupado y estás ahí en oración delante del Señor. El Señor lo ve y el Señor está permitiendo que el enemigo se acerque un poquito para Él glorificarse con lo que va a hacer en tu vida. Pero hermanos, tenemos que creerle al Señor. Tenemos que honrar esa glorificación. Tenemos que creer que sí hay un Dios todopoderoso que hoy día hace los mismos milagros que hizo con Moisés y el pueblo. Hoy día el Señor puede sanar y doy fe de eso. Doy fe de eso.
Yo tenía una sentencia de muerte. Cuando te dicen cáncer, es una sentencia de muerte del enemigo. Y el Señor dejó que el enemigo se acercara, me tocara. Pero cómo, vaya y cómo el Señor se glorificó en cada día de ese proceso. Amén. No te podría estar predicando hoy si el Señor no se hubiera glorificado, si el Señor no hubiera hecho algo. Gracias a Dios por la medicina, los médicos y todo eso, pero todo eso es parte de lo que Dios usa, de lo que Dios usa. Ay, Señor, qué lindo que sos. Impresionante, impresionante. Cuando parece que tu situación no tiene salida, pensá en esta historia. Volvé a leer esta historia. Y cómo Dios dejó que el enemigo se acercara, te persiguiera, como los persiguió. Cómo dejó que te acosara el enemigo hasta tenerte apresado contra un mar, ¿sí? Y justo en el momento antes de que desmayaras, el Señor abrió el mar. Justo antes de que desmayaras, el Señor abrirá el mar en esa situación por la que estás orando. Justo antes de que desmayaras y claudicaras, el Señor va a obrar. Tenele fe. Dijimos recién, el justo por la fe vivirán y no nos volvemos atrás. Seguí teniéndole fe, el Señor va a abrir ese mar, va a abrir la posibilidad que estás esperando, va a hacer que tengas una palabra de fe, de vida para ese matrimonio quebrado, para la vida de tus hijos, sobre la vida de tus hijos. El enemigo está mirándonos, no nos ha dejado, ni nos ha abandonado, ni ha dejado de estar escuchando tu oración, tu clamor. Y como iglesia, como el pueblo que sigue dirigiendo el Señor a través de desiertos, como iglesia, aunque ya hayamos estado apremiados, aunque hayamos estado en momentos de angustia, el Señor abrió la puerta o no estamos hoy alabando en libertad, o no estamos disfrutando, como decía Edith el otro día, de la presencia del Señor hoy en este lugar. Sí, claro que sí, porque el Señor nos dio una salida, porque seguimos cultivando la presencia de Dios, porque no nos olvidamos de dónde nos saca y por dónde nos lleva. Seguimos confiando en sus planes, Wow. Pero me siguió hablando el Señor. Y ahora voy a ir al capítulo 14, al verso 13 de Éxodo. Ahora es Moisés el que le habla al pueblo. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará a cabo en favor de ustedes. Los egipcios, o sea, los enemigos, que hoy han visto, ay, por Dios, anota esta palabra en tu celular, en tu Biblia, los egipcios, los enemigos, que hoy has visto, nunca más volverán a verlos. ¿Estuviste enfermo? Nunca más volverás a ver esa enfermedad. ¿Tuviste problemas con tus hijos? Nunca más el enemigo se manifestará de esa forma. ¿Sufrimos una división? Nunca más sufriremos una división en el nombre de Jesús. Ponele el nombre que quieras, pero anotá este versículo porque necesitamos afirmarnos en la palabra que nos dice que este enemigo que hoy puedes llegar a estar viendo en tu vida, nunca más volverás a verlo, porque el Señor se glorificará y te lo apartará. Y no serás
molestado, ni lastimado, ni nada. El Señor nos sigue llevando en la palma, en la diestra de su victoria. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo! Es impresionante. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes, sigue diciendo. El verso 14, quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Como líderes de esta iglesia, como pastores de esta iglesia, con el pastor Silvano, hoy te digo esta palabra, vida para todos. Quédate tranquilo, que el Señor pelea por nosotros. El Señor pelea por su iglesia y no hay enemigo que se pueda levantar si estamos con el Salvador. Si estamos por el Salvador y nos movemos con la nube y la columna de fuego que Él mismo hace manifestar. Amén. Amén. Qué hermosura que es la palabra del Señor. Cuánta fe nos inspira. Por eso quiero que tengas presente estos versículos, que los anotes, que si tenés la Biblia de papel los subrayes, que los tengas presentes, porque la palabra es la que nos infunde fe. Y esto quizás hoy no te toque porque no estás enfermo o porque no estás en una situación apremiante, pero el día que estés necesitas buscar palabra del Señor que te vuelva a ubicar. Amén. Bueno, todos sabemos cómo se prepara ese momento. Entonces está el pueblo acá acorralado contra el mar, y hablo de mucha gente, no es que un puñado de personas, sino que eran millones. Era toda una logística que había que hacer. No era 100.000 personas. No. Estamos hablando de varios millones de personas que debían cruzar y estaban ahí en manos del Señor y en manos de unos cuantos líderes. Sabemos cómo se prepara ese momento. Vamos a leer el versículo 19 de este capítulo 14. Dice, el ángel del Señor, o sea, el mismo Señor que precedía el campamento de Israel, ¿se acuerdan que estaba o en la nube o en la columna de fuego? Eso iba delante del campamento. Ahora el Señor decide ir a la retaguardia, ir a pararse por detrás de ellos. ¿Por qué? Porque ahí es donde venía el enemigo, ¿sí? Desde ahí venía el enemigo. Y se puso en la retaguardia, dice la palabra. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas. Entonces, realmente ahora el pueblo estaba en la orilla del mar, mirando qué hacemos. Pero el ángel del Señor que veía y que ya estaba en el futuro, que ya sabía qué es lo que iba a hacer con este pueblo, fue a pararse detrás de ellos. Porque el enemigo, ¿sí?, los carros del faraón, que había endurecido su corazón, venían. Y ya se escuchaban las ruedas de esos carros y los caballos venían. Entre el ejército egipcio y el campamento de Israel, ahí es donde estaba ahora la presencia del Señor. Miren lo que dice aquí este versículo. Para el enemigo, o sea, para los egipcios, esta era una nube tenebrosa. Pero para Israel, para el pueblo de Dios, esta era la nube que los alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Pero quiero que prestes atención cómo es el Señor tan personal, que para nosotros, su pueblo, algo que hace el Señor es lo correcto y lo que nos guía, pero para el que no conoce al Señor, para el enemigo de Dios, es algo tenebroso, porque el Señor se muestra poderoso en nuestras vidas. Entonces, cuando yo les decía a los chicos, cuando vamos a irrumpir en el mundo espiritual, lo que decimos de parte del Señor
tiene un poder impresionante y derriba y hace temblar al enemigo. Lo que para mí es la guía del Señor, para el enemigo de Dios, es algo tenebroso. Tengamos esto en cuenta cuando vayamos a hablar con alguien, cuando vayamos a presentar el Evangelio, cuando vayamos a darle la buena nueva a nuestro vecino o a orar por alguien que está en el hospital o alguno de la familia. Para el enemigo, tus palabras de parte del Señor son cosa a que tenerle miedo. Entonces, levántate en fe y en el poder de Cristo y habla. Cosa tenebrosa era esa nube para el enemigo. Y para nosotros era la luz. Para el pueblo era la luz que necesitaba para seguir caminando. Entonces, ¿cómo no nos vamos a levantar? ¿Cómo no nos vamos a animar a hablar de las buenas noticias? Porque el enemigo tiembla cuando hacemos eso. Porque el enemigo se asusta, se aparta, se achica, se va de ese lugar cuando el nombre de Jesús es establecido y es pronunciado por tu boca. Amén. 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 Y sucede algo muy, muy hermoso. Toda esa noche, dice el Señor, que cuando Él se pone en la retaguardia, cuando cuida la espalda de del cuerpo, de su familia, de su iglesia, de su pueblo, el enemigo no pudo acercarse, ¿sí? Porque le temía a esa nube, a esa fuerza, ¿sí? Entonces, la segunda cosa que el Señor me dijo: ¿cuánto más debemos cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque a eso es a lo que le teme el Señor. Si yo no estoy cultivando, si yo no estoy siendo guiado por esa nube y esa presencia del Señor, mi palabra no es nada. El enemigo se ríe de nosotros, nos apunta y nos manda a juicio. Pero la presencia del Señor delante de esa se detiene, porque el Señor pelea por nosotros. Amén. Amén. Sigue preparándose este tiempo en el que Dios iba a hacer algo para glorificarse. Sigue el pueblo ahí, en la playa, contra el mar, sin saber todavía cómo era el plan del Señor. Y empiezan a suceder cosas. En el verso 21 dice así: entonces Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un viento muy fuerte. Eso hizo que las aguas se dividieran y el mar quedara en seco. ¿Sí? El verso 21 está ahora describiendo cómo iba a ser la salida de este lugar sin salida, valga la redundancia, al que el Señor los había llevado. El mar empieza a dividirse y caminaron en seco con una columna de agua por este lado y una columna de agua por aquel lado. Y el Señor hace que crucen hasta el otro lado. Pero hay algo muy interesante. El Señor usa al líder que Él mismo llamó, a Moisés, para que tome lo que tenía en sus manos, para que tome lo que el Señor le había entregado como fortaleza, su vara, y le dice: poné la vara en el mar, hacé algo. Tomá la autoridad, y esto es para los líderes de esta casa, tomá la autoridad que Dios te ha dado, lo que ha puesto en tus manos,
y da el primer paso y el mar se va a abrir, sin dudarlo. Nosotros sabemos la historia, es lindo leerla. Me imagino, para Moisés debe haber sido un acto de fe impresionante. Pero el Señor sigue haciendo eso, sigue pidiéndonos que tengamos esa fe inquebrantable en Él, porque Él quiere seguir abriendo caminos sin salida. Ahora, te va a usar a vos, como líder de tu casa, como líder de la iglesia, como líder de un grupo pequeño, como líder de jóvenes. Sos vos el que tiene que dar el primer paso, en fe. En este camino sin salida, en este camino en donde no sabés cómo va a terminar. Ahí el Señor nos tiene y nos pide que hagamos ese pasito en fe. Hacelo en tu casa, el mar se va a abrir. No sé en qué situación, si es por un negocio, si es por una relación rota, si es por una situación complicada, da el primer paso. El mar se va a abrir. Sigamos cultivando esta fe en nuestro Dios Todopoderoso, que lo hizo y lo hará. Que lo hizo y lo hará nuevamente. Wow. Quiero que vayamos a leer el verso 28. Al volverse las aguas, ya el pueblo había cruzado en seco. ¿Sí? Todo el pueblo, esta millonada de gente con todos sus carros, sus cosas, su ropa, sus cacharros, todo. Todo lo que se había traído de Egipto cruzó. Al volverse las aguas, ya se estaba cerrando el mar, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón. Y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas, ni uno de ellos quedó con vida. Ni uno de ellos quedó con vida. ¿Tenemos que abrir el mar o no? ¿Tenemos que dar ese paso, sí o no? Sí, porque el Señor de ese enemigo no va a dejar ni uno. Ni uno, ni un casco quedó flotando por ahí. Nada. El mar se cerró y por completo se ocupó de cada uno de los enemigos que venía acorralando a su pueblo. Pero Dios es su infinita bondad, en la infinita bondad que nos tiene. Aunque estés en un camino de acorralamiento, el Señor abre la puerta y de ese enemigo que te venía persiguiendo no deja ni uno. Créelo, créeselo al Señor. Cree en esta palabra. Yo no sé cómo más transmitírtela, de qué manera. Porque sé que el Señor es todopoderoso. Hoy día no es una fábula, no es leer un cuentito, es leer la palabra de Dios, de un Dios que hoy es el mismo. Es el mismo. Probablemente no sea un mar, el mar de Necochea no lo va a abrir. ¿Para qué? Va a ser otra situación, la situación en la que te encuentres vos. Y ahí tenemos que empezar a discernir, bueno, el Señor me tiene en esta situación para algo, para que yo empiece a creer de otra manera, para que yo empiece a clamar de otra manera, para que yo empiece a ver la presencia del Señor y cultivarla de otra manera. ¿Entienden? Que no se aparte de nosotros esa nube, porque ahí está la bendición, ahí está la bendición. Wow, es glorioso lo que hizo el Señor con su pueblo. Es gloriosa todo ese recorrido por el desierto. Y el Señor, después seguí leyendo, hace un montón de milagros más, ¿no? Recordemos que el pueblo como nosotros, que podríamos haber bien estado en ese lugar, pero Dios nos eligió para este momento, no para aquel, pero seguimos siendo seres humanos y seguimos queriendo
mirar para atrás o que seguimos queriendo estar en la comodidad de la que nos sacaron, como que a veces nuestro cuerpo flaquea, ¿sí? Pero quiero leerte este capítulo, parte del capítulo 15, en donde Moisés ya en tierra seca, empezando a caminar hasta tierra prometida, cantan al Señor, alaban al Señor, y dice esto, capítulo 15, verso 9. El enemigo decía, los perseguiré y los haré prisioneros, repartiré sus despojos hasta quedar hastiado, sacaré la espada y yo mismo los destruiré. Eso dice el enemigo. Pero, dice el verso 10, pero soplaste, tú, Señor, soplaste y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? No hay Dios como el nuestro. Hoy lo cantamos en adoración. No hay otro Dios. Extendiste tu diestra y la tierra se los tragó. En tu misericordia guías a tu pueblo redimido. Ahí estás vos y yo. En tu misericordia el Señor nos sigue guiando y con tu poder nos llevas a tu santa morada. Con el poder del Señor Jesucristo cada uno de nosotros, vamos a llegar a esa morada que Valentín hoy describía en la ofrenda. A esa morada, esa es ahora nuestra tierra santa. A esa morada el Señor nos está guiando a ir con su mano poderosa. Amén, amén, amén. Quiero que recuerdes esta palabra porque llegará quizás un día en el que quieras murmurar, en el que quieras volverte atrás, en el que quieras quejarte del lugar donde estás, en el que estés cansado del lugar donde estás, en el que no sepas cómo es la salida y no encuentres una palabra que te guíe. Quiero que recuerdes esta historia. Quiero que la vuelvas a leer en tu casa. Quiero que la tengas en tu corazón. Quiero que abraces a ese Señor Todopoderoso que hasta hoy día está con nosotros. Dice el verso 26 en ese capítulo 15. Si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, si escuchas con atención, y esto habla de la intimidad que cada uno de nosotros tenemos que tener, ¿sí? Y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oídos a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios. Yo soy el Señor tu sanador. Amén. Ponete de pie. Levantad un aplauso para el Señor. Es una palabra condicional. Empieza, si escuchamos, si atendemos su voz, si seguimos sus mandamientos, su guía, si cultivamos esta presencia tan enorme que el Señor tiene para nosotros, la presencia de Dios. Si hacemos todo esto, el Señor dice que jamás enviará esas plagas, ese mal que le cayó a los egipcios, que le cayó al enemigo del pueblo de Dios. Y Él promete ser tu sanador. El sanador de tu matrimonio, el sanador de tu propia persona, el sanador de tus emociones, el sanador en tu casa, el sanador con tus hijos, el que sana y salva esta generación es el Señor Jesús, que pelea por nosotros, que pelea por nosotros.